Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. Y el día de hoy nos va a presentar a Ángela Ortega, de la Universidad de Humboldt de Berlín, y nos va a hablar sobre cubrientes de Klein, sobre curvaturas de género 2. Entonces, pues muchas gracias, Ángela, y adelante. Ok, muchas gracias por la invitación. Es un placer dar una charla en español y con amigos de muchos años. Este trabajo, bueno, es un trabajo reciente, de los últimos un par de años, que hemos estado desarrollando en conjunto con Pavel Borovka. Pavel trabaja en la Universidad en Cracovia. Y bueno, yo entiendo que no todos aquí presentes son geómetras algebraicos, pero el tema es relativamente sencillo, así que por favor, si tienen alguna pregunta, pues no duden en interrumpirme. Bueno, vamos a empezar con la motivación. Entonces, la motivación primera que teníamos era investigar la existencia de curvas hiperelípticas en una superficie abeliana polarizada. O sea, si existían y si en ese caso, pues cuántas había, ¿no? Hasta isomorfismos. Entonces, para empezar, pues déjame recordar que es una superficie abeliana. Yo trabajo sobre los números complejos, entonces para mí una superficie abeliana van a ser complejas, es un toro complejo, es el cociente de, aquí puedo usar, es el cociente de un espacio vectorial isomorfa C2 y una látiz, no, retícula en español, y una retícula lambda definida por una matriz de periodos pi más Z4. O sea, una retícula es un grupo discreto completo en C2, ¿no? Es isomorfo a Z4. Y está determinada, pues tiene una base, son los vectores de Z, determina una base. Y bueno, esto se le conoce como la matriz de periodos. Es un poco largo de dar detalles, pero espero que la mayoría alguna vez hayan visto variedades abelianas o las definiciones. Aquí lo que me interesa pues, son superficies. Voy a trabajar con este tipo de toros complejos. La matriz Z es una matriz que vive en el espacio superior de Siegel, que son las matrices complejas, bueno, pueden ser en más dimensión, pero en este caso dos veces 2 por 2, que son simétricas, la transpuesta es igual a la matriz, y la parte imaginaria de esta matriz compleja define una forma bilineal positiva. La otra parte del matriz periodo, bueno, pueden encontrar una base donde se escribe así, y la D es una matriz diagonal con enteros de 1 y de 2. Estos enteros van a jugar un papel importante. De hecho, la diagonal es lo que se conoce como la polarización, el tipo de la polarización de la superficie abeliana. Bueno, una superficie abeliana es un toro complejo junto con una polarización, que es esencialmente es un haz lineal amplio sobre la superficie. Y bueno, este haz amplio tiene, es equivalente a dar una matriz, no, perdón, una forma bilineal alternante que toma valores enteros en la retícula y que respeta la multiplicación por el número complejo i. Esencialmente esta B, bueno, es una historia larga, pero se corresponde con la primera clase de Schoen de las líneas. Okay. Lo que les decía, lo que me interesa es que esta D, que aparece aquí, es esta misma D aquí, existe una base, una base simpléctica en la cual la matriz esta bilineal alternante tiene esta forma, D menos D. Y D es una matriz diagonal donde el entero D1 divide al entero a D2. Los dos son enteros. Es el tipo de la polarización. ¿Okay? Y les recuerdo rápidamente lo que es una curva hiperelíptica, porque lo voy a usar todo en toda la charla. Es una curva que admite un divisor efectivo, H, o sea, un divisor en este caso, pues, de grado 2, son 2 puntos de la curva, de tal manera que el espacio de secciones definido por este divisor, o sea, el divisor define un haz lineal sobre la curva y su espacio de secciones tiene exactamente es de dimensión 2. O sea, equivalentemente esto significa que las curvas hiperelípticas siempre tienen un cubriente 2 a 1 sobre el espacio proyectivo, cuando proyectivizan este espacio vectorial. ¿Ok? Eso es lo que hay que recordar. Y
Y la siguiente proposición es el punto de partida de este estudio de las curvas hiperelípticas en superficies abelianas. Si tienen una curva hiperelíptica, si ya saben que tiene una curva hiperelíptica encajada en una superficie abeliana A, entonces el género de la curva solo pueden ser estos, solo puede ser 2, 3, 4, 5. Y A tiene una polarización del tipo 1, género -1. O sea, este 1 es de 1 y el género de la curva -1 es de 2. ¿Okay? Y esto es una observación relativamente fácil de probar. Vamos a ver aquí. Bueno, si tienen una curva hiperelíptica, tienen asociados los puntos de Weierstrass. Los puntos de Weierstrass de la curva hiperelíptica es donde ramifica el cubriente 2A1. Por si tienen un cubriente 2A1, tienen una involución en la curva y los puntos fijos de esa involución son los puntos de Weierstrass. ¿Okay? Entonces, si la curva está encajada en la superficie abeliana, los puntos de Weierstrass están contenidos en el conjunto de puntos de 2 torsión, A2. Esta notación la voy a seguir usando. A2 es un subgrupo de la superficie abeliana. Le llamamos los puntos de 2 torsión. Son los puntos en A tales que 2 veces A es 0. Perdón, Ángela, Sí, ¿esos puntos de sí. Weierstrass tienen que ver con singularidades? Más que singular, o sea, la curva es lisa. Mis curvas son lisas. Entonces no. No, realmente tiene que ver con los puntos fijos de una involución. Sí, todas las curvas que voy a usar aquí Ok. hoy van a ser lisas, sí. Ajá. Y algo que olvidé decir, bueno, que también yo creo que es evidente, las superficies abelianas, pues además de ser variedades proyectivas, porque se pueden encajar en un espacio proyectivo, son grupos, tienen una estructura de grupos heredada por la estructura de grupo del espacio vectorial, la suma. Entonces, uno puede sumar puntos en la superficie abeliana. Y entonces los puntos de 2 torsión son los puntos tales que sumados consigo mismo me da 0. Y es un hecho general que en el caso de las superficies, los puntos, tengo exactamente 16 puntos de este tipo. Entonces, por otro lado, los puntos de Weierstrass son siempre 2G menos 2, donde 2G más 2. ¿Ven? La importancia de llevar la tablilla, veo un error. Son 2G más 2. Este es otra cosa. Sí, perdón, tengo un error. Aquí debe ser un más. 2G más 2. Y entonces implica que tengo a lo más G menos 2. 2G más 2, 18. Sí, tiene que ser más, porque entonces tendría 2G menor que 14 y por eso me sale 17. Por eso es un error aquí, es más. Entonces, pues eso ya limita el número de género posible y luego hay que hacer unas observaciones, excluir los otros casos del género, usando una estimación del número de puntos aquí hay otro error, de 2 torsión, tales que la multiplicidad de la curva en ese punto es congruente con 1 módulo 2. O sea, ese tipo de estimaciones se conocen. Vale. Hasta aquí dudas. ¿Algo que quieran saber en especial? Sí. ¿Para qué excluyes los otros? O sea, quiero probar que el género está entre, me faltan 2 de excluir, perdón. Aquí está, 2, 3, 4 y 5. Ok. Y la primera observación me da que G es menor o igual que 7, entonces tengo que excluir el caso 6 y 7. Ya. ¿Sí? Pero, sí, entonces, esa es otra estimación. Y entonces van un par de observaciones. ¿Qué pasa en los géneros bajos? Cuando género es 2, pues todas las curvas de género 2 son hiperelípticas, por definición. Son hiperelípticas, tienen una involución y tienen unos puntos de Weierstrass. Y la curva encajada en su jacobiana define la polarización principal. Entonces, esto sucede porque una superficie abeliana principalmente polarizada es una jacobiana. O es una jacobiana, la jacobiana de una curva de género 2, o es isomorfo a un producto de curvas elípticas. ¿Okay?
de cualquier modo, esto define, si ya tiene una curva encajada, pues es la jacobiana de esa curva, define la curva define la polarización principal. Entonces, aquí la polarización es de tipo 1, 1, que es lo que llamamos polarización principal. En el caso género igual a 3, tengo una curva de género 3 hiperelíptica, la polarización 1, 2 en la superficie abeliana siempre proviene de la siguiente construcción. A ver, lo voy a explicar un poco. Bueno, ¿cómo construyen la polarización en A? Quizás debería recordar que estoy usando otra encarnación de la polarización. O sea, la polarización, les dije, es un haz lineal sobre la curva. Pero los haces lineales pueden estar definidos por divisores. Entonces, también llamamos a la polarización al divisor que define ese haz lineal. Ahora, estamos en una superficie abeliana. Los divisores aquí son cosas de dimensión 1, una dimensión menos, o sea, curvas. Entonces, en ese sentido, la curva encajada en la superficie abeliana define la polarización. Es el divisor donde el haz lineal, que define el haz lineal, ¿no? Muy bien, entonces, consideren una curva lisa de género 2, C'. Y luego consideren un cubriente tal doble de esa curva, ¿ok? Por Hurwitz, la fórmula de Hurwitz nos da el género del cubriente, que en este caso es 3. Entonces tenemos una curva de 3, cubre una curva de género 2. Y darse un cubriente tal es equivalente a dar un punto de 2 torsión de la jacobiana de la curva base. Le voy a llamar eta. O sea, de tal manera que eta es el generador del kernel del pullback. Ok. Entonces tienen una proyección de la jacobiana y al cociente de la curva con este punto de 2 torsión. Es una proyección. Y como son variedades abelianas, pueden considerar su isogenia dual. Es una isogenia dual. Entonces, la isogenia dual invierte la flecha, ¿no? Es un funtor contrainvariante. Entonces, vas del dual al dual de la jacobiana de la curva base. Pero la jacobiana de la curva base tiene una polarización principal y eso nos permite identificar la dual con la jacobiana original. Este isomorfismo es equivalente a dar la polarización principal. Y aquí está encajada la curva C' siempre. C' siempre puede encajar la curva en su jacobiana. Entonces, la construcción es que toda superficie abeliana con polarización de tipo 1, 2 es de este tipo. Esta es la A. Es el dual de una jacobiana módulo un punto de 2 torsión. Esta es la A. ¿Sí? Y la curva de género 3 está encajada aquí. Y cuando restringen la isogenia dual a la curva, recuperan el cubriente doble. Porque este es 2 a 1, ¿no? Este es 2 a 1. Están haciendo el cociente por un punto de 2 torsión. Este es 2 a 1 y este es 2 a 1. Entonces, la restricción de pi dual es F. Y todas son así. O sea, esta es la construcción que define las curvas hiperelípticas, donde las encajadas en una variedad abeliana de polarización 1, 2. O sea, la curva elíptica define la polarización 1, 2, hiperelíptica, perdón, y define la polarización 1, 2 en A. Y aquí quisiera hacer un comentario. Eso también es un hecho general, no es muy difícil de probar que todo cubriente doble tal de una curva de género 2 es hiperelíptica. O sea, esto siempre va a ser hiperelíptica, la C. La involución aquí se levanta una involución en C, tal que el cociente nos da un P1. Y eso solo sucede, bueno, ahorita vamos a ver en qué otros casos sucede. Pero esto es un hecho general para curvas de género 2. ¿Qué? Espero que no vaya muy rápido. Interrúmpeme si quieres. Este es... Si hay alguna pregunta en sí, el chat. Hay una pregunta en el chat. Sí, es que yo no la veo. ¿Me la puedes leer? O si quieres al final. Ya, sí, preguntaba yo que
o sea, vi la definición de la polarización y me quedó como la incógnita de normalmente, o sea, cómo surgen esos ejemplos de estructura. O sea, es como una estructura extra que le pone uno al toro complejo, sí. Al toro. Entonces me quedé así como, normalmente, ¿dónde salen estas estructuras? Pero, bueno, no sé, ahorita ya con este... ¿Ejemplo? ¿El ejemplo te parece? Sí, no exactamente, o sea, sí, veo que es un ejemplo ahí, que la verdad no entiendo, esto es del cubriente doble tal, pero no hay como una manera de ver para qué, qué me dice de mi curva que admita esta polarización eh, o qué, perdón. Okay. A ver, deja ver. Sí, primero que nada, las polarizaciones, hay muchas polarizaciones, no es una estructura, digamos, difícil de encontrar. O sea, simplemente requieres un haz lineal amplio sobre sobre la superficie. Cualquier haz lineal amplio va a definir una polarización. Entonces, a veces en lugar de decir el haz lineal, me refiero a la polarización como el divisor que define el haz lineal. Entonces, es una subvariedad de la superficie. O sea, puedes pensar en una curva dentro de la superficie define una polarización. Una curva dentro de la superficie define una polarización. Y este ejemplo, o sea, o sea, lo interesante de este ejemplo es que todas, o sea, estoy diciendo que todos al menos la general, pues el único caso donde no va a funcionar este ejemplo es cuando la superficie abeliana es un producto de curvas elípticas. El producto de curvas elípticas es como un caso aparte, pero no es en la superficie abeliana general. ¿Me entiendes? O sea, la mayoría son jacobianas de curvas. Y casi todas, o sea, la mayoría también, con la polarización 1-2, son de este tipo, ¿no? Son el dual de una jacobiana módulo el punto 2 torsión. Y al hacer el módulo del punto 2 torsión es la cosa que te da el 2, ¿no? Es la polarización de tipo 1-2 cuando haces el cociente. O sea, este lado tenía una polarización principal y al hacer el cociente obtienes una polarización de tipo 1-2. Eso es, digamos, esa es más o menos la idea. Ok. O sea, este es un ejemplo que pasa en género 3. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo es, queremos generalizar esto a los otros géneros, porque vimos que hay una lista finita de posibles géneros de curvas en superficies abelianas, y este es el caso género 3. Después tenemos el caso género igual a 4. La construcción no, es un poco más larga de explicar. Es una construcción de polarizaciones de tipo 1-3 divisores teta. Es un trabajo de Borovka y Sankaran. Si alguien quiere referencias sobre todos estos trabajos, pues se las puedo enviar o las podemos poner ahí en la página. Y el caso que falta es el género 5, y entonces es el objetivo de esta charla, probar la existencia de curvas hiperelípticas de género 5 en la superficie abeliana general, o sea, casi todas, no, en las que no son producto de curvas elípticas, con polarización de tipo 1-4. ¿Okay? Entonces les voy a explicar dos construcciones. La primera construcción se parece mucho a la construcción de género igual a 4, más que en género igual a 4 es más sencilla, y la idea es la siguiente. Consideren una superficie abeliana AL 1-4 polarizada. ¿Okay? Hay un teorema de Riemann-Roch sobre superficies abelianas que nos dice que la dimensión del espacio de secciones de este haz lineal es 4. Y en general es simplemente multiplicar los D1 y D2 del tipo de la polarización. Entonces, 1 por 4. Son 4 funciones. Entonces, esto significa que tenemos 4 funciones teta clásicas. Porque las secciones de esta polarización definen las funciones teta. O sea, hay una relación con las funciones teta y hay que hacer algunos
adaptarlas, pero en principio pues, tienen 4 funciones teta clásicas linealmente independientes, ¿sí? Son las secciones de este haz lineal. Y como les decía, A es un grupo, entonces en un grupo tienen la operación inversa, ¿sí? -1, que a cada elemento en el grupo le manda a su inversa menos A. Y esta operación actúa también en el espacio de secciones de la polarización. Y eso nos permite descomponer el espacio de secciones en el espacio de secciones invariantes bajo esta operación de -1. Son las -1 invariantes y las -1 antiinvariantes. Y uno comprueba que este espacio tiene dimensión 3 y este tiene dimensión 1. Entonces quiere decir que aquí, en este espacio de dimensión 1, hay una única función, teta, que le llamamos teta A, hasta multiplicación por escalar, que es -1 antiinvariante. Entonces agarro esta sección de mi haz lineal y defino la curva CA, o en principio es un divisor en A, el divisor de todos los ceros de esta sección, el lugar donde la sección se anula. ¿Ok? Entonces es un divisor en A. Cuando digo divisor en A es algo de codimensión 1, que en este caso es dimensión 1. Ok. Entonces, no es tampoco muy difícil de probar. El siguiente teorema es que si tienen una superficie abeliana 1,4 polarizada, entonces esta curva CA tiene género aritmético 5. Y digo género aritmético porque no sabemos todavía que vaya a ser lisa. ¿Okay? Puede tener unos nodos, puede descomponer, ¿no? Puede ser irreducible. Se sabe que la curva CA pasa por al menos 12 puntos de torsión de A. ¿Sí? 12 de los 16 que tiene pasa por ahí. Y si A es una superficie abeliana general, en el caso de que la superficie es general, entonces podemos decir que la curva es lisa. ¿Okay? Y si la curva es lisa, entonces es hiperelíptica, esta. Y entonces hemos encontrado una curva hiperelíptica que da la polarización 1,4 de la superficie. Incluso, o sea, si ese A está contenida en A, esta es una involución. La involución -1 restringe a la involución en CA y el cociente es P1. ¿Okay? Entonces, ese es el que la restricción nos da justamente la aplicación 2/1 sobre P1. Ok. Entonces, esa es la primera construcción. Y además las podemos contar. O sea, si tienen una curva hiperelíptica lisa encajada en la superficie abeliana de tipo 1,4, entonces la curva tiene que ser una traslación de la curva CA. ¿Sí? Y si en particular, si... bueno, aquí esto es algo así como más detallado, ¿no? Defino L0, al haz lineal o la polarización definida por la imagen de la... Ay, aquí veo otro error. Este debe ser F de C, definida por la imagen de la curva. Bueno, aquí puse de característica 0, pero realmente lo que necesito es que hay una cierta normalización del haz lineal. Entonces, la imagen de la curva es una traslación de la curva esta CA por un elemento de este grupo. Este es un grupo finito, es el kernel de la, o sea, es otra encarnación de la polarización. Oye, perdón. Ok. Este kernel, este grupo finito, tiene 16 elementos, pero la curva imagen es invariante con respecto a los puntos que están en los puntos de dos torsión. Entonces, realmente tenemos 16 dividido por 4 copias de curvas hiperelípticas en el L0. O sea, a lo que voy es que entendemos muy bien las curvas hiperelípticas y cuántas son. Van a ser 4. 4 y son traslaciones por puntos en KL0. ¿Ok? La idea para probar esto
es, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues es de generar la curva justamente a un producto de curvas elípticas. Y se hacen las cuentas aquí, muy concretas. Déjenme mostrarles, aquí extraje una parte del artículo de estos 5 autores, no 4, Brian, Overdyk, Pandaripande y Jin. El artículo se llama Curve Counting on Abelian Surfaces and Trefolds. Y ellos trabajan Gromov-Witten Theory para hacer geometría enumerativa, o sea, esencialmente cuentan cuántas curvas de cierto grado hay en superficies abelianas y en trefolds. Y ellos, más que probar la existencia, prueban, es fascinante lo que hacen porque realmente dan fórmulas que predicen el número de estas curvas en una polarización. Y entonces este 4 que nosotros encontramos aquí explícitamente es este 4 que está aquí. Miren, están para género 5 y polarización de tipo 1,4. Esta D es la que está aquí. Y todos los demás es para curvas hiperelípticas, pero ellos consideran más polarizaciones y más géneros. Lo que pasa es que muchas de estas curvas hiperelípticas ya no van a ser lisas. O sea, ellos cuentan también las que son nodales. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, estos ceros es nuestra cuenta que hicimos. Aquí ya no hay. Ahí entra, no perdón, lo del sí. género aritmético. Sí, sí, entonces aquí el género, sí, este género es género aritmético, porque estos números corresponden a contar curvas, pero que ya no son lisas. Esa es la diferencia. Y cuando ¿Y considera cómo uno lisas, sabería? nada más son estas que están aquí. Perdón. Sí. ¿Cómo del género aritmético, como muchos picos o? El género aritmético tiene en cuenta los nodos de la curva. Ok. Y, o sea, hay una fórmula o sea, hay género aritmético y género geométrico. El género geométrico es lo que obtienes después de singularizar. Sí, Entonces, sí. Entonces, cuando hablas de curvas en general, pues se dice aritmético. Si sabes que son lisas, pues entonces El género normal. coincide con el género normal. Ajá. Ok. La segunda construcción, pues aquí ya resolvimos el problema que planteamos, pero damos una segunda construcción a esas curvas hiperelípticas que tiene que ver con el título del trabajo. Son los cubrientes de Klein. Ok. Consideran otra vez una curva hiperelíptica H, en principio de cualquier género. Empezamos con cualquier género, entonces tiene el conjunto de puntos de Weierstrass, aquí sí lo puse correcto, es 2G más 2, es el conjunto de puntos fijos por la involución. Entonces, la gran ventaja de las curvas hiperelípticas es que la jacobiana hiperelíptica, o sea, la jacobiana de esta curva, los puntos de dos torsión los podemos escribir, todos los puntos de dos torsión los podemos escribir en términos de los puntos de Weierstrass. Son todos de esta forma. Ajá. O sea, una suma de puntos de Weierstrass menos la cardinalidad S es un subconjunto de índices de estos. Escojo S elementos de estos. Y entonces la cardinalidad por o sea, es el coeficiente del último punto. O sea, este es un divisor de grado 0 en la curva hiperelíptica. Y además es un punto de dos torsión, porque cuando aquí ustedes multiplican por 2 veces el punto de Weierstrass son todos linealmente equivalentes. 2 veces el punto de Weierstrass es justamente el divisor hiperelíptico. ¿Okay? Es el divisor hiperelíptico, entonces todos van a ser iguales, entonces esto va a dar 0. Va a dar 0, linealmente equivalente a 0. ¿Ok? Bueno, este corresponde al divisor 0. Y también observen que ese es módulo hasta complementos. Tiene uno el mismo punto de torsión si es S o es el complemento de S. Okay. Y otra ventaja de esta presentación de los puntos de dos torsión es que podemos escribir la forma bilineal de Weyl. La forma bilineal de Weyl es una forma simpléctica no degenerada en el conjunto de puntos de dos torsión. De hecho, existen en otros puntos de torsión, en el kernel de polarizaciones.
Y se puede escribir en términos pues, de intersección de estos conjuntos de índices. O sea, en realidad toma valores 0 o 1. ¿Ok? 0 o 1. Y aquí es donde entra. Entonces podemos distinguir subgrupos del grupo de dos torsión entre isotrópicos y no isotrópicos. Isotrópicos, si todos los elementos en ese subgrupo, la forma de Weil es 0, y no isotrópicos, si todos, cuando evalúas la forma de Weil, te da 1. ¿Ok? Esa es la definición de subgrupo isotrópico y no isotrópico. Y otra vez, esto hay unas definiciones más generales, pero la ventaja de las curvas hiperelípticas es que esta descripción es muy, muy concreta y muy sencilla de seguir. Depende solo de los puntos de Weierstrass. Entonces voy a definir un cubriente de Klein. Va a ser una pareja de la curva hiperelíptica H, que en principio puede ser de cualquier género, y un subgrupo de Klein. Un subgrupo de puntos de dos torsión. Es el grupo de Klein, aquí no le puse nombre, por otro lo puse B4, pero el grupo de Klein es isomorfo a Z2 cross Z2. ¿Okay? Quiere decir, tiene dos generadores, claro que es abeliano, y bueno, y el tercero es la suma de estos dos, el tercer elemento. Tiene dos generadores, y son de orden 2, ¿no? Obviamente. Ok. Entonces tenemos dos tipos de cubriente dependiendo del subgrupo. Si el subgrupo en cuestión es no isotrópico, pues es un cubriente de Klein no isotrópico, y si es isotrópico, pues es cubriente de Klein isotrópico, ¿okay? Dependiendo de la paridad de la forma de Weil. Ok. Ahora consideren, entonces, ¿se acuerdan del ejemplo de género 3? Voy a extender este ejemplo del género 3. Aquí en género 3 habíamos conseguido curvas hiperelípticas aquí. Bueno, ahora voy a considerar otro segundo cubriente doble etal, F tilde, y entonces obtenemos una curva de género 5. Tenemos esta torre de curvas. Y esta es la primera descripción de curvas hiperelípticas. Ustedes se pueden preguntar cuándo la C tilde va a volver a ser hiperelíptica. Y esta es la respuesta. Que si tienen un cubriente tal doble, de hecho, esto es en cualquier género, ¿eh? Esto es general. Si tienen un H es hiperelíptica y tienen un cubriente tal doble definido por un elemento alfa. Entonces, C es hiperelíptica si solo si aquí hay otro error. Eta y alfa deben ser lo mismo. El punto de dos torsión está definido por la diferencia de dos puntos de Weierstrass. La diferencia de dos puntos de Weierstrass siempre es un punto de dos torsión y va a definir el cubriente doble. Y entonces, a ver, este diagrama es muy... o sea, habla por sí mismo, ¿no? Realmente en H tenemos, de género 2, tenemos 6 puntos de Weierstrass. Considera un cubriente 2 a 1. Puntos de Weierstrass se tienen como imagen puntos de Weierstrass. Entonces, arriba de este tenemos 2 puntos de Weierstrass y deben ser 8. O sea, 2 por 3 más 2 son 8 puntos de Weierstrass de tilde. ¿Sí? Y entonces, esta es hiperelíptica si el cubriente está definido por la diferencia de estos dos, W1 y W2. Y luego, este cubriente, si este cubriente aquí F está definido por la diferencia de estos dos, esta también va a ser hiperelíptica y los puntos de Weierstrass van a ser estas crucitas de aquí, ¿no? Tengo 12 ahora. Entonces, este es el caso particular donde H tiene género 2, pero la proposición funciona para cualquier género. Y no es casualidad que el género tenga diferente. Ah, no, es 1 y luego 2, ¿verdad? No, o sea, los géneros se calculan con Hurwitz, sí. Sí, no, La pero... fórmula de Hurwitz y todos los cubrientes son etal, o sea, no son Sí, ramificados, no hay sí. ramificaciones. Espérame, creo que me salté algo aquí. Sí. Ok, entonces, una vez que tienen este cubriente tal doble,
O sea, este está definido por un eta 1 y luego si en H tienen un cubriente, un subgrupo de Klein, utilizan el eta 2 para definir, o sea, toman el pullback de eta 2, está aquí, no importa cuál sea, está en una de estas y definen F, el siguiente cubriente doble. ¿Ok? Entonces, la curva de acá arriba va a admitir la acción del grupo de Klein. O sea, si ven, va a tener dos involuciones, sigma y tau, una que proviene de la involución, de levantar la involución esta y la otra del cubriente doble. O sea, cada una trae una involución. Cada cubriente doble viene con una involución. ¿Ok? Entonces tengo la acción del grupo de Klein en C tilde. Y entonces tengo pues muchas opciones para hacer cocientes sobre curvas. Entonces puedo hacer el cociente con una involución, con otra o con otra. Tengo 3 posibilidades. Y todos van a ser etal. ¿Ok? Ese es el diagrama. Entonces, a ver. Entonces, para cualquier género, consideran un cubriente de Klein, o sea, es esta torre de 2 curvas, de 2 cubrientes, sobre una curva hiperelíptica de género G al menos 2, está definida por eta 1 y eta 2. Si la curva de hasta arriba es hiperelíptica, entonces quiere decir que el grupo era no isotrópico. Y si el grupo es no isotrópico y los puntos de 2 torsión son diferencias de puntos de Weierstrass, entonces la curva de hasta arriba va a ser hiperelíptica. ¿Okay? Entonces tenemos una caracterización completa de cuándo estas curvas van a ser hiperelípticas o no. Y a lo que a nosotros nos pareció pues bonito de todo esto es que depende de la paridad de este grupo de Weil en el grupo. ¿Es isotrópico o no isotrópico? Entonces con esto en mente volvemos a ver la curva CA. ¿Sí? Considero una superficie abeliana general, 1,4 polarizada, un subgrupo, este KL es el kernel de la polarización. No me metí en detalles, pero es un subgrupo finito, isomorfa Z4, Z4. O sea, tiene 2 generadores, pero aquí son puntos de orden 4. Quiere decir que 4 veces Z es 0. ¿Ok? Y entonces si hacen 2 veces Z, es un punto de 2 torsión. ¿Ok? Entonces considero los dobles de estos puntos y le llamo a eso K. ¿Ok? Bueno, entonces definimos cocientes de la superficie abeliana con estos puntos de 2 torsión. Estos son puntos de 2 torsión y hago 3 cocientes distintos. Entonces, lo que se obtiene es que, de hecho, el cociente de A, cuando hago el cociente con este grupo K, ahora la cardinalidad de este subgrupo es 4. Entonces, cuando hago el cociente con 4, de algún modo, o sea, es intuitivamente, estoy matando a este 4 de aquí de la polarización y entonces el cociente ahora va a tener una polarización principal. Entonces, una polarización principal en una superficie abeliana, pues va a ser la jacobiana de una curva hiperelíptica. ¿Ok? Porque esta era general. Entonces, cuando hago el cociente, entonces tiene que ser la jacobiana de alguna curva hiperelíptica H. ¿Ok? Y entonces, ¿pero cuál curva hiperelíptica H? Bueno, el cociente, aquí tengo esta H, y ahora reconstruyo el cubriente de Klein, pero con imágenes inversas de los cubrientes dobles. ¿Sí? Opa, opa, opa. Perdón, es que me confundí con las flechas. Aquí está. ¿Sí? Entonces, las imágenes de estos puntos de
las imágenes de estos puntos de 4 torsión, que eran 4 torsión, ahora son puntos de 2 torsión aquí. Y cada uno van a definir cubrientes etales dobles de H. Ahora reconstruyo hacia arriba los cubrientes doble con esos puntos de 2 torsión. Y entonces la imagen inversa, este es 4:1, la imagen inversa de H aquí es la curva C tilde que contiene un grupo, la acción de un grupo de orden 4, que es este K. Este es el grupo de Klein. ¿Okay? Pues resulta que la curva CA que habíamos construido antes coincide con esta C tilde. Aquí está. C tilde es la imagen de la curva hipérptica CA. Ahorita les explico la caracterización, pero una curva hiperelíptica, en conclusión, una curva hiperelíptica lisa C tilde de género 5 se encaja en una superficie abeliana 1,4 polarizada, que se borró. Si, aquí le falta, si C tilde es un cubriente de Klein no isotrópico de una curva de género 2. ¿Okay? Y en particular, módulo hasta una traslación en la jacobiana, la C tilde es la CA que habíamos construido antes. O sea, la diferencia aquí con respecto a la primera construcción es que lo ponemos en el contexto de algo que es no isotrópico. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué pasa con los isotrópicos, no? ¿Qué obtenemos como cubrientes de Klein cuando el grupo es isotrópico? Lo que cambia esencialmente es la polarización. Ahora el cociente va a ser polarización de tipo 2,2 en lugar de tipo 1,4. Entonces ese es otro tipo sí, otro tipo de polarización. Y la diferencia es que una cosa de tipo 2,2 es 2 veces 1,1. Quiere decir que en realidad podemos extraer una copia que es principal, ¿no? Es una polarización principal. Entonces, este cociente es principal y este nunca va a ser principal. O sea, este no es principal, es 1,4. Ok. Entonces voy a hacer un salto cuántico. Voy a introducir las variedades de Prim. Las variedades de Prim. No sé si, bueno, ese es mi tema favorito. Ahora ya hay videos en internet donde pueden ver más sobre variedades de Prim si les interesa, que otras charlas que he dado en español. Déjenme darles la definición. Una variedad de Prim. Una variedad de Prim es una variedad abeliana que proviene de un cubriente de curvas. Entonces, consideren un cubriente tal entre dos curvas, bueno, curvas lisas. La curva de abajo tiene género G. Y cada vez que tienen un cubriente tal de este tipo, una aplicación finita a 1, pueden definir la norma, la aplicación norma. Entonces, la aplicación norma se define entre las jacobianas de ambas curvas. Y si consideran la jacobiana como la variedad que parametriza divisores de grado 0 hasta equivalencia lineal, estos brackets, paréntesis cuadrados, son equivalencia lineal. Este es un divisor de grado 0. El grado aquí está en la suma de los coeficientes. Lo que hace la aplicación norma es simplemente empujar el divisor a la curva de abajo, a la jacobiana de abajo. Toman las imágenes de los puntos y conservan los coeficientes. Esta también tiene grado 0. Ok, es un push forward. Entonces, la variedad de Prim asociada a este tipo de cubrientes es simplemente el kernel, tomar el kernel de la aplicación norma y consideran, puede tener varias componentes conexas el kernel. Entonces, toma este 0 que está aquí, quiere decir que estamos tomando la componente conexa que contiene al 0. Porque no hay que olvidar que la jacobiana es un grupo, tiene un elemento neutro, bueno, el que tenga el elemento neutro siempre está en el kernel y entonces tomamos la componente que lo contiene. Y esta es naturalmente una subvariedad abeliana de la jacobiana del cubriente, ¿ya? Porque esto es un homomorfismo de grupos. Entonces estamos definiendo un subgrupo de la jacobiana que también es proyectivo. Entonces también es una subvariedad abeliana.
Y además viene con una polarización natural que está inducida por el divisor teta de la jacobiana acetil. O sea, las jacobianas siempre tienen en general, ¿no? Una única polarización principal, que es la dada por el divisor teta. Y lo que hacemos simplemente es restringir este divisor teta a la variedad de prim y obtenemos una variedad xi. En general, esta xi no tiene por qué ser principalmente polarizada. ¿Ok? Entonces vamos, y de hecho en nuestro caso, perdón, en nuestro caso vamos a aplicar esta definición de variedades de prim a los cubrientes de Klein. ¿Okay? Entonces el problema ahora es estudiar las variedades de prim asociadas a estos cubrientes de Klein, 4-1. Y tenemos, como vimos, cubrientes de Klein de dos sabores, los que son no isotrópicos y los isotrópicos. Y les puse aquí nombre. No me voy a meter en detalles, pero en realidad es simplemente se puede construir el espacio móduli que parametriza los cubrientes de Klein no isotrópicos y los isotrópicos. Y este 2 es porque la curva base me restringo a cubrientes de Klein sobre curvas de género 2. ¿Okay? Pues resulta que si yo tomo la variedad de prim de este cubriente, en el primer caso, la imagen va a ser, primero que nada, la imagen es una variedad abeliana de dimensión 3. Este es 3, ¿sí? Y el D es el tipo de la polarización. O sea, A3D es el espacio móduli de variedades abelianas de dimensión 3 con tipo de polarización D. Y además, B quiere decir que tengo la acción de un grupo Z2,3, o sea, cada vez que tenemos este cubriente de Klein, no solo actúa el cubriente de Klein, sino actúa otra involución, que es el levantamiento de la involución hiperelíptica. O sea, que tengo 3 involuciones aquí actuando. Y las 3 involuciones actúan también en el kernel, en la prim. Y entonces le pido que la polarización, que la acción de este Z23 respete la polarización, sea compatible, o sea, que la deje invariante, ¿no? De algún modo, que la deje invariante. ¿Ok? Entonces, esa es la imagen o sea, es donde van a ir a parar mis variedades de prim. Y entonces les pongo nombre a estos BDE. BNI son las variedades abelianas de este tipo, de dimensión 3 con polarización de tipo 1, 1, 4. Estas isométricas van a parar de tipo 1, 2, 2. Y otra observación es que en general este subespacio del espacio de variedades del módulo de variedades abelianas polarizadas, trifos de dimensión 3, en general no es reducible. O sea, tiene muchos pedazos. Y eso es eso también es interesante de estudiar. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues un poco. Voy a llegar nada más al resultado. Eso, primero que nada, si tienen un cubriente de Klein, que, o sea, que es la curva H junto con su subgrupo del grupo de 2 torsión, el espacio cubrientes de Klein, pues es la unión disjunta de estos dos espacios móduli, ¿sí? Dependiendo si es isotrópico o no. O sea, no se mezclan, ¿no? O es de uno o es de otro. Y entonces para cada caso tengo definidas las aplicaciones de prim, que es asociarle a cada cubriente de este tipo, pues su variedad de prim, y van a parar a diferentes espacios. Ay, ay, ay. Me faltó lo más importante. Perdónenme. La demostración de qué. Aquí tiene... Estaba yo dormida cuando lo escribí esto. Las aplicaciones de prim, y este es el teorema de esta charla, es que son inyectivas. Ambas son inyectivas. Aquí falta escribir inyectivas. Inyectivas. Entonces, la idea de la demostración. Bueno, creo que solo tengo para explicarles, o sea, con otras palabras, quiero decir que cada vez que tengan algo en la imagen,
o sea, una variedad abeliana de dimensión 3 de este tipo, 1, 1, 4, con la acción del grupo Z2, 3, existe un único cubriente cuya variedad de prima es esta. O sea, esto es inyectivo. Hay una única. Y lo bonito del teorema es que pues construimos la aplicación inversa. O sea, realmente entendemos muy bien cómo reconstruir las curvas a partir de la variedad abeliana. En el caso isotrópico, bueno, tenemos las tres son curvas hiperelípticas. La curva del medio admite un grupo de Klein, es J y sigma. Sigma es la del cubriente y J es la involución hiperelíptica. Y en C tilde actúa Z2C3. Y iota es la involución hiperelíptica y sigma y tau son los levantamientos. Pues sigma es el levantamiento de esta sigma y tau es la que corresponde a la involución del cubriente doble de este. Entonces tenemos tres involuciones, todos conmutan. Y resulta que la variedad de prima en este caso, que tiene polarización 1, 1, 4, es isogénea, no, isógena, es isógena a un producto de curvas elípticas, a tres. Pues. O sea, no es isomorfa, pero hasta un cociente con un grupo finito, esto va a ser lo mismo que un producto de curvas elípticas. Y las curvas elípticas están muy bien identificadas, son cocientes de la C tilde por estas acciones. Estos son subgrupos de orden 4, ¿no? O sea, el grupo generado por dos involuciones. Aquí puse el diagrama. Ajá. Y esta es la situación. Fíjense, okay. Creo que sí, la situación, aquí puse no todas las Cs, puse algunos cocientes, puse solo dos cocientes, pero aquí se ve cómo van cambiando los puntos de Weierstrass. Las cruces siguen siendo puntos de Weierstrass y las otras les puse el mismo símbolo solo para denotar que son la misma preimagen, ¿no? Que las Y van a las Y, las Z van a las Z, etc. Y traté de poner aquí cuáles son los puntos fijos. Y estos puntos fijos, por ejemplo, aquí los puntos fijos por la involución son los puntos de Weierstrass. Aquí tenemos los 12 puntos de Weierstrass de I. Y los otros son puntos fijos por las otras involuciones. Al final del día, si ustedes siguen los puntos fijos, lo que va a pasar es que vamos a tener 6 puntos marcados en P1. De hecho, estos 6 corresponden a las imágenes de los puntos de Weierstrass de H. H tiene 6 puntos de Weierstrass. Pero va a traer 3 puntos marcados en la construcción. Las imágenes de las fibras donde están parados los puntos de Weierstrass de C tilde. Y eso codifica toda la información del cubriente. Esa es la idea de la demostración. Entonces, la inyectividad de la aplicación de prima en este caso es consecuencia de este teorema. Y yo creo que aquí le voy a parar. Es que tengo los siguientes datos equivalentes, que una superficie abeliana general de polarización 1,4 es equivalente a darse, bueno, a darnos la curva de género 2 y un subgrupo no isotrópico. Es equivalente también a darnos una curva hiperelíptica de género 5 con un grupo de automorfismos con 3 involuciones, ¿no? 3 involuciones que conmutan. O la curva H de género 2 junto con la elección de 3 puntos de ramificación. O al final, lo único que necesitan saber es que tienen 6 puntos en P1 y un subconjunto de 3 de ellos, módulo equivalencia proyectiva. Entonces, con este dato, pueden reconstruir todos los demás. Es bastante concreto. Y bueno, creo que aquí termino mi charla porque ya me pasé de tiempo. Si tienen alguna pregunta, gracias. Bien, todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Oye, Ángela, yo Sí. me quedé con la idea de ¿para qué salieron los teta no invariantes? No los encontré en ningún lado. ¿Los funciones teta invariantes? No invariantes, es que yo sé que los invariantes pues siempre nos interesan, ¿no? Pero ¿para qué distinguiste por ahí los no invariantes? Hablaste de unas tetas no invariantes.
De las funciones teta. No invariantes. Esa estaba O sea, en ¿para qué los distinguías? O sea, yo los anduve buscando y no los encontré bueno, eso es en tu nada más, charla. fue para definir, eso nada más fue para definir la curva hiperelíptica. Ah, ah. ¿Ok? Ese es, o Pero sea, ¿por qué son importantes, más bien? ¿Por qué los en, distingues? en este caso, bueno, en este caso resulta ser muy importante porque es una, es única, Ah, para ujú. empezar. Entonces fue así como muy, ¿sí? Es única. O sea, aquí este tiene dimensión 3, pues aquí no puedes escoger uno. Pero Sí. aquí nada más hay una. Ujú. Y resulta que los ceros de esa función teta es la curva, es la superficie, es la curva hiperelíptica. Y Mm, hace sentido porque la curva hiperelíptica, la involución es hacer -1, ¿no? Entonces es antiinvariante. ah, Es el -1 de la superficie abeliana restringida de la curva es bueno, aquí lo escribí, es la involución pues, hiperelíptica. me intrigó, pues. Aquí está abajo, es esta. Uh-huh. Mm, Pero, sí, pero en realidad no es o sea, uno podría estudiar uno o el otro, ¿no? sí, claro. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Perdón, Ángela, ahí Sí. en el teorema, antes de que le muevas, ¿por qué es importante saber por cuántos puntos de dos torsión pasa la curva CA? Ahí en el inciso B mencionas que son 12 puntos, pero ¿por qué Sí. es importante saber qué pasa por ahí? O sea, es para probar que es hiperelíptica. Porque si pasa por los puntos de dos torsión, van a corresponder a los puntos fijos de la involución. Y si tienes una involución con 12 puntos fijos, haces la cuenta de Hurwitz y el cociente te tiene que dar un P1. O sea, sean esos 12, porque si este es que tiene género 5, sí, o sea, sí. 2G más 2 es 12. Uh-huh. Entonces ya tengo, o sea, si tú tienes una involución con 12 puntos fijos, el cociente es P1 por Hurwitz y entonces tiene que ser hiperelíptica. Ok. O sea, ese es, digamos, el razonamiento. Por eso necesitamos. Ajá. Si quieren, les muestro el final de la... Una disculpa porque encontré errores. Es que por eso me gusta usar la tablet, No, porque puedo corregirlo sobre la marcha. no tienes que disculparte, sabemos el esfuerzo que hiciste desde ayer y te agradecemos, más bien. A ver, ¿no quiere? Es el último. Este es el diagrama, por ejemplo, en el caso isotrópico. Se ve diferente. Entonces, aquí les voy a poner, en el caso isotrópico, las equivalencias son diferentes. Y el diagrama se ve diferente. Entonces, al final del día, otra vez, todos los datos se recuperan nada más de 3 pares de puntos en P1 módulo equivalencia proyectiva. Sí. Eso todo es a nivel de móduli, ¿no? Cada vez que se mueven ustedes 3 puntos en P1, pueden reconstruir la curva abeliana con su curva, con su polarización de tipo 2,2, etcétera. Este tipo de 2,2. Y este es como se ven los puntos de Weierstrass. Lo que pasa es que en el caso isotrópico no son, la involución hiperelíptica de H no se levanta a 3 involuciones. O sea, no es hiperelíptica la curva de arriba. Digamos que al levantar la curva, ¿te simplifica alguna propiedad geométrica? O sea, es como el feeling de levantar. O sea, cada vez que, sí, o sea, siempre puedes levantar la involución, pero cuando tú levantas, ya no sabes si va a ser una involución, de qué tipo va a ser la involución, cuántos puntos va a dejar fijos o no. Pero la Entonces, pregunta va en este sí, sentido. Ya ves que tienes una singularidad y desingularizas, ¿no? Para poder estudiar la singularidad. sí, Explotas. Entonces, sí. ¿hay algo aquí equivalente? Pero por No, eso, No, desgraciadamente, ¿no? bueno, desgraciadamente, todas mis curvas son lisas. Mm. Todas son lisas. Claro que te puedes preguntar qué pasa en el caso elíptico, ¿no? En el caso donde las superficies abelianas es producto de dos curvas elípticas. O sea, pero digamos que no me refiero a desingularizar, ¿no? En general, En digamos que general. este momento de levantar es para simplificar alguna propiedad de la curva abeliana, ¿tienes? No, más que simplificar, enriquece. Ah, clasificas. Sí, enriquece porque
porque tengo más automorfismos arriba. Entonces, cada vez que Ok. tienes un automorfismo en la curva, Ujú. puedes hacer un cociente. Ya, ya. Entonces, ese sí, o sea, cada vez que esta se tilda, ¿no? Si tengo aquí muchos automorfismos, tengo muchas opciones de hacer cocientes. Ya. Por ejemplo, ¿dónde está este, por ejemplo? Es una torre. Cada uno de estos cocientes es de 2 a 1, son porque le hice el cociente con la acción de una involución. Todos son involuciones aquí. Ujú, Ajá. ujú. Y, Ok. y esa es la riqueza. Entonces, por ejemplo, estas 3 curvas elípticas que aparecen en la torre van a ser, el producto de estas 3 va a ser isógeno a la variedad de prim. Ese te arroja un nuevo invariante, por decirlo. Sí, sí, sí. Sí, Mm, sí, sí, sí. Que Sí. luego a veces no se ve, pues, digamos. De ¿Sí? hecho, con Pavel estamos viendo todas las posibilidades porque hay mucha riqueza. O sea, el producto de curvas elípticas pues puede ser productos, pero luego las polarizaciones pueden estar distribuidas de manera diferente. Ujú, Y ujú, entonces, sí, y es lo que tú dices, hay un invariante discreto. ujú. Ajá, hay un invariante Mm, discreto que más fino. O sea, no es solo la polarización, sino también cómo está distribuida la Sí, eso polarización es. en los productos. Ajá. Sí, pues muchas gracias. Bueno, preguntas. Ok, hola Ángela, una pregunta. ¿Qué Sí. tanto se conoce sobre los espacios móvili de cubrientes de Klein? Es decir, ¿son irreducibles, la dimensión? Bueno, la dimensión es 3. Bueno, la dimensión es 3. A ver, vamos por partes. Todo esto que mencioné hoy aquí, realmente nos concentramos en el género 2. Y esto está publicado, son 2 artículos. Es género 2, y en el género 2, el espacio de móduli de Klein, ya me dijiste, de Klein, ¿dónde está? Aquí estaba, es que defino aquí. Los dos son 2 componentes, los dos son irreducibles, pero son 2, aquí son disjuntas, ¿no? Tengo 2 pedazos, 2 componentes irreducibles. Eso es cierto, y cada uno es de dimensión 3. Porque esto es finito a 1 sobre M2, sobre el espacio móvil de curvas de género 2, y ese tiene dimensión 3. Es finito a 1. Porque nada más estás escogiendo un subgrupo de orden 4 del grupo de puntos de distorsión. O sea, hay un número finito de maneras de escoger este G. Entonces es la misma dimensión que M2. Este es 3 y 3. Ahora, si incrementas el género, pues el espacio móduli va a ser finito sobre el lugar de las curvas hiperelípticas, si te restringes a las curvas hiperelípticas. Pero también puedes considerar cubrientes de Klein sobre cosas que no son hiperelípticas, y eso no se ha estudiado. O sea, no se ha estudiado en el contexto de aplicaciones de prim. O sea, realmente nosotros empezamos a ir por otro lado cuando yo conocí a Pavel, me contó la historia de las curvas hiperelípticas y descubrimos que estaban relacionadas con este tipo de cubrientes, y entonces nos pusimos a estudiar estos cubrientes. Y entonces ahora tenemos en curso un proyecto sobre cubrientes de Klein en curvas hiperelípticas de género superior. Okay. Pero ¿Y es más complicado, okay. sí. ¿Y estos espacios móviles son construidos con GIT o cómo son construidos? Sí, también los puedes hacer. Pues realmente no es. Lo podrías hacer con JIT porque existe tal construcción para el módulo de curvas. Entonces, o sea, lo que voy es que no es mucha diferencia entre el módulo de curvas y el módulo de estos cubrientes. Otra vez porque es finito a 1, ¿no? Ya es un tic extra, ¿no? La elección de la G. Entonces sí los puedes considerar como muy parecido a la construcción del módulo de curvas. Se pueden hacer así. Pero esto no está escrito, ¿eh? Yo estoy asumiendo que todas las construcciones son funtoriales, pero, o sea, está hecho para, digamos, para los cubrientes doble está hecho, o sea, la diferencia es mínima. Ok, gracias. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario?
Bueno, pues agradecemos de nuevo a Ángela, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias Gracias, por gracias. todo.